Bueno, buenas noches a todos. Ya estamos aquí nuevamente con nuestra plática de día martes. Saludos a todos los que nos ven por internet. Gracias también por lo que comparten por internet muchas veces. Ahora recordando precisamente que tenemos ese tránsito de Venus en alineación con el Sol, pues es obvio que son energías pues siempre de ese cosmos y que de alguna manera depende de nuestro estado interior cómo las asimilamos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que son traumas, complejos y fobias dentro del tema que se ha estado estudiando sobre lo que sería lo fundamental a destruir. Decíamos también, bueno, inclusive a nivel cósmico, se podría decir que efectivamente vamos pasando por movimientos de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, etcétera, que hemos estudiado en otras conferencias, y que de alguna manera todo influencia, todo nos influencia. También hay que entender, muchas veces lo hemos comentado un poco en broma con mi esposo, pues estamos viviendo los tiempos del fin, así que es normal en un proceso de decadencia que haya tantas y tantas situaciones psicológicas, tantas y tantas efectos negativos que se puedan ver en una sociedad como la nuestra. A veces cuando escuchamos estos temas sobre el alineamiento, sobre la conciencia cósmica y sobre pasar a un nuevo nivel cósmico y fotónico y todo esto, sí, efectivamente sabemos que hay movimientos, repito, del cosmos. Siempre de alguna manera reflexionamos y decimos, bueno, ¿y será que de verdad podemos pasar a una nueva era de armonía, de amor, de belleza? Cuando nosotros es solamente buscar las noticias, ya sea en internet o a veces hasta en la televisora, y darnos cuenta que hay países que en pleno siglo XXI, como ahora, estamos pues padeciendo hambres, países en donde los niños tienen que trabajar. Sin ir más lejos veíamos allá en África, Sudáfrica, ¿verdad? O sea, pues niños que alimentan a sus familias enteras con 5, 6, 7 euros al mes, familias enteras que se alimentan de harinas, de lo más elemental y que carecen también de lo más elemental. Entonces, claro, nosotros no es que estamos en contra de la belleza, la armonía, y creemos que es maravilloso, pero en nuestro corazón sentimos que, como decía el maestro Samael Aun Weor, a quien le debemos estos estudios en esta época, mientras haya una lágrima que enjuagar, aquellos grandes seres nunca se van a olvidar de una humanidad como la nuestra, que todavía sufre, que todavía no llega al grado de evolución, que si bien cósmicamente deberíamos estar en otro nivel, también recordemos que estamos en los tiempos del fin de una humanidad. Y sin caer en demasiado pesimismo y sin caer en demasiado optimismo, vivamos pues en el centro, ¿verdad?, de este trabajo. Por eso es que también una de las cosas interesantes, si vienen al caso, una energía cósmica así, libre, digamos, de impuestos, vamos a decirlo así también, libre, porque nosotros no estamos libres tampoco. Entonces, dentro de la psiquis del ser humano subyacen muchos aspectos que son necesarios de estudiar. Creemos que esa energía cósmica que se puede sentir como la ley del Solunensius, como la energía solar o las explosiones solares, simplemente como ese tránsito de Venus en alineación con el Sol, y otros movimientos que no son tampoco muy anhelados, ¿verdad? Como todo lo que está sucediendo de movimientos sísmicos y situaciones que también tienen origen en el campo cósmico. Bueno, creemos que esas energías deben ser utilizadas básicamente con mucho amor, con mucha armonía, con mucha belleza, es cierto, pero
con mucho amor a nuestro ser, con mucho amor al ser de cada uno, con eso que, digamos, algún día se espera de esta humanidad, que se llama el cristocentrismo, es decir, a que todos podamos ser uno, como se diría, en Cristo o en energía, como quieran llamarlo. Ese día, entonces sí, vamos a festejar con mucha alegría y con mucho amor y con mucha belleza cualquier movimiento cósmico que sea de amor, de belleza, de luz. Hoy por hoy nos toca pues apostar, vamos a decirlo así, por lo que no se ve, apostar por la puerta de salida, apostar por el camino que es este que la Gnosis nos enseña, la eliminación de nuestros defectos, la eliminación de nuestros aspectos inconscientes hasta que podamos tener esa luz, hasta que podamos ser un sol, hasta que, como hemos dicho en otras clases o pláticas, podamos como un Huitzilopochtli decir: yo soy el que ha hecho salir el sol. Es decir, ese Venus, ese sol allá afuera, yo también los he hecho salir dentro de mí. Entonces, bueno, pues no sé si hay algún comentario de esto, porque pusieron algo muy bonito también allí en el chat sobre todo lo que son estas energías de Venus que estábamos también platicando previamente. Pero mientras surge cualquier comentario, vamos a ir adelantando sobre lo que sería este tema de lo fundamental a destruir. Dentro de nosotros existen, y aquí no lo vamos a afirmar en forma dogmática, sino que lo enseñamos o lo transmitimos para que cada uno lo pueda observar en su interior. También tenemos que aclarar que no lo vamos a explicar en una forma profunda, científica, de acuerdo a la psicología oficial. Simplemente vamos a tocar algunos puntos de la psicología oficial que son de ayuda, pero pues encaminados también a ese trabajo esotérico gnóstico. Por ejemplo, lo que se llama traumas. ¿Alguien de ustedes se ha detectado alguna vez algún trauma? Trauma, ¿qué significa? En griego, herida, como lo dice su nombre. Un trauma más bien se aplicó en sus orígenes a lo que son los traumas o traumatismos físicos, es decir, un traumatismo físico que es, pues que te golpeaste y te rompiste un hueso o ¿verdad? Ese dice un traumatismo, sufrió un traumatismo, se golpeó, se lastimó los huesos del cráneo, etcétera. Y con el tiempo, como resultado de esa palabra herida, se fue utilizando dentro de lo que sería la psicología, principalmente, pues ustedes saben, con la psicología moderna de Sigmund Freud y de Carl Jung y de todos estos psicólogos que trajeron incluso de Oriente un conocimiento para transmitírnoslo en forma más oficial, más científica, de acuerdo a nuestras culturas occidentales. Entonces, trauma significa herida, así de fácil. Y se dice o se define, ustedes investigan, van a encontrar todo tipo de corrientes, salud, todo tipo de orientaciones en muchos campos de la psicología. Pero vamos a decir que la psicología oficial lo define como un choque emocional, un golpe emocional, un dolor emocional, un trauma como el físico, pero emocional, que tiene o que produce un daño duradero, si no es que científicamente los psicólogos o alguna rama de la psicología dice daño casi permanente, en donde en nuestro subconsciente queda guardado. Sin embargo, esta herida psicológica, dicen, amenaza el bienestar del individuo y desequilibra nuestra mente y nuestra vida emocional. Vaya, entonces aquí entendemos que un trauma físico lo podemos curar. Si tú te quiebras un hueso, pues te van a enyesar o te van a dar la atención médica que requiera para que tu hueso por sí mismo, ¿verdad? O la herida por sí misma vaya cerrando, vaya sanando, ¿sí? La naturaleza, comprobamos ahí, que nos da todo y nos dice: yo regenero tu cuerpo físico hasta cierto punto para que cualquier herida que amenace tu vida, tu bienestar físico,
yo, o sea, naturaleza, regenero ese músculo, ese hueso, esa piel, ese cartílago, para que tú puedas continuar con tu vida física. Pero psicológicamente volvemos al punto que siempre se ha mencionado en estas conferencias. A la naturaleza dice, yo hasta aquí cumplí. La cuestión psicológica, emocional, mental, es cosa del desarrollo psíquico humano. Y te lo comprueba de esta manera, porque dice, si tú tienes un trauma psicológico, ¿te lo curas tú o ahí se queda la herida abierta de por vida? ¿Sí? ¿Qué se puede decir que puede provocar un trauma? Puede ser un evento que te suceda a ti o que seas testigo inclusive de un evento, dicen los científicos o los psicólogos, de un suceso que amenaza en potencia, puede ser en forma incluso en potencia que no llegó a suceder o que está a veces hasta en tu imaginación, dicen, o realmente pueda ser un evento que amenaza tu seguridad, que es cosa de vida o muerte, que daña la integridad física o personal o de otro individuo. Es decir, un trauma, ellos dicen, bueno, es un evento que también conlleva temor debido al riesgo que provoca. Esto es en generalidades. Vamos viendo si nosotros observamos que tenemos algo que se llama trauma. Si continuamos con la siguiente slide, vamos a ver que dice Freud, Sigmund Freud, una cosa que nos llama la atención. Esto sí se nos hace muy interesante, porque dice Sigmund Freud, de acuerdo a todas las teorías de la psicología que existen, del conductismo, bueno, hay muchas teorías, muchas líneas de la psicología. Si ustedes saben, alguna vez han tenido la necesidad o han escuchado que alguien ha ido a un psicólogo, saben que hay muchas tendencias y depende de dónde te tocó caer, va a ser el tratamiento psicológico que te van a dar. Ojalá te toque dentro de una psicología más de trabajo interno que la que cae pues en las pastillitas, ¿verdad? Pero bien, dice Sigmund Freud que debe de existir, además del evento, además de lo que llamamos trauma. Él detectaba, decía Sigmund Freud, que él detectaba que para que haya trauma realmente debe de haber un deseo oculto, una energía oculta que él no sabía exactamente cómo definir, o que seguramente sí sabía definir, pero que no sabía cómo transmitírnosla. Esa energía, si se recuerdan en el curso de meditación que tuvimos, se llama, o la llamó también pulsión, como la motivación interior, el deseo. Él dice deseos que confrontan deseos. Esto es interesante aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos un trauma decimos, es que me sucedió algo afuera, ¿verdad? Estuve, por ejemplo, a punto de perder la vida en un accidente de coche. Vamos a poner un ejemplo. Tuve un accidente y en ese accidente estuve a punto, sentí, a lo mejor no estuve a punto, por eso dice que puede ser en potencia o real. Sentí en ese momento, me di cuenta de lo fugaz que puede ser la vida, ¿no? Vamos a decir, me chocaron y eso me genera un trauma. ¿Por qué puedo detectar que me genera un trauma? Porque me genera cierto estrés, cierto temor, ciertos síntomas que pueden ser de mayor magnitud o de menor magnitud. Hasta ahorita yo sé que solamente estamos explicando en forma teórica, pero el punto al que queremos llegar es que Sigmund Freud dice, no solamente es el evento que te sucedió, sino que hay algo más dentro de ti que se asocia y entonces se manifiesta eso que llamamos trauma.
¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que a una persona un evento como el que me pasó a mí no le traume como me traumó a mí. Y ahí es donde empieza a ser interesante nuestro estudio gnóstico. ¿Por qué? Porque según los mismos estudios y avances de la misma psicología, ellos van diciendo, sí, nada más que cada quien tiene mayor fuerza, unos tienen más fuerza y otros menos fuerza para superar esos traumas complejos y fobias. ¿Y en qué consiste eso? Dice uno, ¿no? Lo que sí estamos viendo hoy en día es que la psicología se está volviendo tan de moda porque son tantas las personas que manifiestan trastornos emocionales, mentales del tipo de traumas complejos, fobias, ansiedades, estrés, etcétera, que llama la atención. Es decir, ahora existe, por ejemplo, no me acuerdo cómo le llaman, pero posparto, dicen, después del parto, depresión posparto, dicen, ¿no? Me comentaba por ahí una estudiante que queremos mucho, de hace muchos años allá por Puebla, me decía, pero ¿cómo cree usted que depresión posparto? Dice, pues antes, ¿qué tiempo tenía uno de depresión posparto? Nada, se levantaba uno y a lavar los pañales y a cocinar y a hacer y a responder en la vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está la depresión posparto? Dice, ¿qué es eso que yo no lo entiendo? Y de la misma manera podemos ir viendo, ¿no? Por ejemplo, un trauma se puede ocasionar en el niño cuando vamos hablando de casos más pequeños. Cuando, por ejemplo, viene papá o viene mamá y delante de sus amiguitos le da el jalón de orejas, lo lleva a regañadas y lo lleva casi arrastrando y lo regaña delante de todos. Entonces, le ha formado, se dice, un trauma, ¿verdad? Pero dice Freud, y esto vuelvo a lo interesante, tiene que haber algo más que se conjugue. Vamos a dejarlo hasta aquí y continuamos. Esos síntomas que dice Freud y la ciencia actual, pues se refieren incluso a que pueden ser trastornos de conducta, trastornos emocionales, trastornos mentales, trastornos al dormir, incluso alteraciones digestivas, etcétera, de acuerdo al nivel del trauma, ¿verdad? Bien. Antes de pasar a los complejos, ¿alguien ha detectado alguna vez algún trauma? Que diga, es que yo tengo este trauma. A veces así lo decimos, ¿no? Para poder participar un poquito y que esto sea útil también. Trauma, dicen, también se puede dar con la pérdida de un ser querido, todo lo que sea así, una herida para nosotros. Vamos mirando hacia adentro y vamos a ver si no es verdad que alguna vez hemos expresado que es que tenemos ese trauma, porque de niños, ¿verdad?, nos sucedió algo que no comprendemos. No. Bien, vamos a continuar. Complejos, del latín complectere, que significa abrazar, abrazado. ¿Ustedes han visto lo que son las camisas de fuerza? ¿Cómo son? Tienen cordones y abrazado, así amarrado, ¿verdad? Es como te llevan a la... ¿no? Sí, así era, ¿no? Antes te llevaban al... ¿Cómo se llamaba el lugar? Al manicomio y todo amarrado, ¿verdad? Es decir, ya para que no te puedas hacer daño, lastimar o lastimar a otros y a la fuerza, ¿verdad? Bien, ese es su origen. Dice, se le atribuye la palabra complejo a Carl Jung y dice que es un conjunto de deseos, de recuerdos inconscientes que dominan la personalidad del individuo. Conjunto de deseos, recuerdos, emociones, etcétera, 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 que son o se vuelven inconscientes, pero que interfieren o dominan nuestra personalidad. Son inconscientes, pero nos moldean nuestra forma de personalidad. Dice que son perturbadores y como tal se reprimen, se guardan en el subconsciente. Sin embargo, dice Carl Jung, rompen la unidad de la conciencia. Quiere decir que si la conciencia era una unidad,
Romper una unidad, ¿qué significa? Pues que como un rompecabezas, ¿verdad? Se va fraccionando, desmembrando. Y dificultan la voluntad y la memoria. Volvemos al punto, creo que es muy bueno que lo podamos incluso reflexionar en nuestro hogar. Complejos conjuntos, deseos, recuerdos, incluso la no aceptación de alguna cosa en nosotros, sea física, emocional, económica, social. Todo eso produce complejos, dice Carl Jung, y se guarda en el subconsciente, de tal manera que decía Carl Jung que los complejos venían a formar casi todo nuestro subconsciente o inconsciente humano. ¿Ustedes recuerdan cómo nos califica la ciencia? ¿En qué porcentaje de inconsciencia? 97 a 99%. Aquí comentan, creo que todavía estaba con lo de los traumas. Yo tuve un trauma con el estudio, pues mi papá me obligaba a estudiar todos los días y me decía diariamente desde que tenía 8 años: si no estudias no vas a hacer nada, no vas a ser nadie en la vida, serás un fracaso. Ahora que veo que le canta la misma canción psicológica a mi hermana menor, me genera irritación y rabia. Exactamente, por ahí vamos descubriendo traumas. El trauma es la herida, el complejo ya es una asociación. Ahora vamos a ver que el trauma está relacionado al complejo igualmente, son nombres técnicos que se usan. Es muy importante que nosotros primeramente podamos reconocer traumas, síntomas y qué sucede con nosotros. Es decir, perfectamente lo que se acaba de expresar, eso puede ponerse como un ejemplo de un trauma. Que me obligaban a estudiar cuando yo era niño y que me decían: si no estudias vas a ser un fracasado. Y ver que ahora tratan así a los menores me produce irritación, me enoja, ¿verdad? Bien, perfecto. Lo primero que estamos haciendo es estudiando qué son los traumas, dónde están los complejos, ¿sí? Vayan recordándose como lo están haciendo, porque todos lo tenemos. Si solamente en esta definición dice Carl Jung que se van al inconsciente o que se reprimen en el inconsciente, se guardan, se cierran, no se habla, me da problemas de memoria, no lo quiero recordar, no quiero que nadie me lo hable, y también me da problema de voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué me da problema de voluntad un trauma, un complejo en este caso? Porque acuérdense que su definición es abrazado, amarrado. Significa que si bien es cierto que yo lo guardo muy adentro de mí, en mi subconsciente, pero también para que no me duela, dice la psicología oficial, pero no me permite hacer mi voluntad o la voluntad que yo siento en mi corazón hacer o en mi conciencia hacer. Acuérdense que mi conciencia se va desmembrando, se va fraccionando. Entonces sucede que ese recuerdo de ese trauma ya me está provocando ahora además un complejo, porque me produce irritabilidad, porque no me deja ser natural, no me permite expresarme con esa naturalidad, porque yo recuerdo, y en ese recuerdo inconsciente no soy libre, por eso voy como amarrado en una camisa de fuerza. Pero es un fin, realmente, es decir, si a ti tu padre te está diciendo desde niño que estudiaras, etcétera, para que seas sabio, eso en ese momento te causa un problema, un drama quizás, pero posteriormente, al ver que es realidad, pues debe desaparecer, ¿no? Allá hay otro punto. Dicen los psicólogos, a ver si lo vemos en la siguiente slide,
Yo tengo... A ver, permíteme, le contesto la pregunta y vamos con la otra, ¿sí? Dicen los psicólogos que en realidad el proceso de traumas complejos forman parte del aprendizaje del ser humano. Y uno se queda así, ¿verdad? Dice, pues ¿cómo voy a aprender de un trauma o de un complejo? Quizás precisamente en lo que se está mencionando, cuando crezco y maduro, a lo mejor entiendo que era por mi bien. A lo mejor digo, yo sigo sintiendo que no tengo por qué obligarme a estudiar, pero comprendo que lo hacían por su forma de cariño, probablemente. Sí. Sí, dicen, yo tengo uno que me molesta mucho y quisiera practicar algo para eliminarlo, pero no me se puede. Ajá, bien. Un trauma que nos moleste mucho, un complejo que nos moleste mucho. Hay un ejemplo muy claro de esto, y eso los que estudiamos alguna vez, tuvimos la oportunidad de tener maestros sumamente difíciles, duros, a los cuales inclusive llegamos a odiar. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo? Hay personas a los que recuerdo porque son los que te obligaron realmente a aprender. Dicen aquí, ponen el ejemplo, a ver si se alcanzó a escuchar, que en la educación más anterior, quizás años atrás, ¿qué años por ahí, sin decir edades, pero en esa época en que se permitía que el maestro jalara la oreja y hasta casi te la arrancara, ¿no? Esa época de esa educación tan rígida, uno los llegaba, dicen, a odiar. Estaban poniendo aquí el ejemplo, pero con el tiempo pues son los que recuerdas porque son los que te obligaron a estudiar, a aprender. Volvemos al punto. Los psicólogos dicen que aquí hay un proceso más allá de lo que vemos, más allá. Freud dice que hay una pulsión, un deseo. Carl Jung dice que estos complejos tienen un núcleo, ahorita lo vamos a mencionar, tienen un porqué y conllevan una enseñanza. No lo digo en las palabras técnicas porque pues no es una clase de psicología, para eso estudian sus profesiones los psicólogos, ¿verdad? Pero es interesante porque dice, Carl Jung menciona que los complejos generalmente están creados por los traumas, lo que se ponía el ejemplo anterior. Yo me traumé y ahora ya yo siento eso que cada vez que lo revivo, cada vez que encuentro situaciones similares, entonces me produce enojo. Si me miro adentro me da dolor, me duele, el recuerdo no me gusta. El mismo ejemplo del maestro aquel que fue tan rígido, yo le preguntaría a quien tuvo esa experiencia que dice traumática, pero que la llegó a comprender. Si lo volviese a vivir ahora y encontrar un maestro regañón, o simplemente aquí le tratáramos un poco más duramente, ¿lo toleraría? Bueno, está bien, lo vamos a creer. Pero a nadie nos gusta que nos impongan, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos den duro. A nadie nos gusta que nos traten duro en el momento, aunque sea por nuestro bien. No vayamos a un maestro de escuela, vamos a los maestros que encontramos en la vida diaria, los que nos enseñan muchas veces con dolor, como decían los tibetanos, los maestros de compasión, ¿verdad? Aquellos que dicen, oye, pues a mí, ¿sabes qué? Si me pides por las buenas, a lo mejor te ayudo, pero pídeme por las malas y no te ayudo. Pero todo eso está formando parte de nuestra personalidad y proviene de lo que los psicólogos llaman traumas y complejos, que dice, si tú a mí me tratas mal, ¿yo por qué te voy a tratar bien? Eso es una conducta que significa que estamos amarrados en la conciencia. Sí. Contestan, dice, sí, realmente es así, el que comentaba sobre sus estudios, dice, pero es que ahora miro esa escena bajo la luz de la gnosis, me doy cuenta que mi papá hería mi orgullo por la forma como me decía las cosas, era algo de todos los días. Dice, me gritaba y cuando me explicaba matemáticas, él es el profesor, se tornaba agresivo. Eso es lo que dice. Claro, pero una cosa es
que hayamos tenido un papá que nos haya querido obligar a estudiar y nos haya dicho si no vas a ser un fracasado, y otra cosa es que a lo mejor lo hacía a jalones, tirones, empujones, regañados, no sales a jugar y todo lo que conlleva. Sí, y luego dicen, en mi persona tiene el complejo de que a la hora de orar siento que no lo hago con fervor o con amor, como que no me la creo. ¿Esto es un complejo? Eso se llama escepticismo y sí forma parte de algún complejo seguramente, alguna experiencia probablemente que podamos recordar de que nos obligaban a orar, a rezar, ¿verdad? Es que de verdad que nos encantaría que primero, sin necesidad de analizar de dónde es, si es o no es, simplemente lo miremos y lo reconozcamos. No lo reconozcamos aquí, o sea, no por reconocer con el nombre, ¿no? Sino reconocerse uno a sí mismo para decir, ah, caray, pues yo no me había dado cuenta. Vamos a decir, alguien dice, a mí no me gusta bailar. Yo puedo decirles, a mí a lo mejor no me gusta bailar. ¿Será? Todos los pueblos de todas las tradiciones del mundo tienen bailes que son autóctonos, que son bailes conectados a esa energía del cosmos. Si son los derviches danzantes, si son los ballet folclóricos, si son las danzas para encontrar novio, allá por ahí. O sea, todos los pueblos manifiestan un gusto por el arte en forma natural, de conciencia, como parte de la belleza, de la armonía. Que alguien diga, a mí no me gusta bailar, nada más porque sí, afirmando nada más porque sí, habría que hacer un estudio dentro de cada uno y decir por qué. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que de ahora en adelante tengan que bailar o no tengan que bailar, ni estoy diciendo que tengan que bailar un baile moderno como el que ahora se baila. O sea, lo que vamos al punto es de lo que yo en mi imaginación a veces veo que es hermoso el baile, pero que a la hora de la hora me siento como un palo ahí, nomás no puedo bailar. Vamos a suponer. Entonces empiezo a recordar, pues es que yo veía esto, yo veía lo otro, yo lo asocio con esto, yo lo asocio con lo otro, tal. ¿Y sabes qué? Nomás no me haces bailar. Alguien dirá, yo recitar, cantar, el alma está formada de muchas partes del ser. Y yo no estoy diciendo que todos tengamos que cantar aquí o que todos tengan voz para cantar, aunque dicen los músicos que todos podríamos cantar si educamos la voz, pero el que me guste o no me guste está asociado a un recuerdo. Tan grande es eso que llama Carl Jung aquí en forma simple, conjunto de recuerdos, tan profundo es esto que meditar, que hasta un olor te puede transportar directamente al recuerdo agradable o desagradable de tu niñez. Obsérvenlo si no. Yo alguna vez por ahí de repente sentí un olor a chocolate que no sé, inmediatamente me acordé de una casa muy niña, yo creo que, y dicen mis papás, ¿por qué no te puedes acordar? No te puedes acordar. Dices, pero es que me acordé por un olor. Recuerdo ese momento en que me asomaba muy pequeña, tal y tal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es nuestra psiquis metida en ese inconsciente? Que si lo hiciéramos consciente, tendríamos memoria y voluntad. Pero los complejos no nos permiten tener ni memoria ni voluntad. Y lo que recordamos lo tenemos tejido en ese telar de nuestra mente. Dicen los psicólogos que allí comienza. Dice Sigmund Freud que los complejos están creados generalmente por traumas y que se vuelven instintivos casi, porque obviamente se guardan en el subconsciente. Y están, dice, alimentados por las emociones. ¿Esto qué quiere decir? Dice, así dice él, el pegamento que une nuestros complejos traumas con nuestra vida es el campo emocional. Por lo tanto, complejos, traumas, todo tiene que ver con estados emocionales, con ver cómo me siento de cara a, cómo me siento cuando estoy con mi papá, cómo me siento cuando estoy con mi mamá, cómo me siento cuando estoy con mis hermanos, cómo me siento cuando estoy con mi esposo,
¿Cómo me siento cuando es una fiesta, todos bailan y yo no puedo? ¿Cómo me siento? ¿Comprenden? Porque su pegamento, dice Carl Jung, son las emociones. Entonces, el revisar nuestras emociones es interesante. Y dice que todos los complejos consisten en dos aspectos. Primero, su núcleo del complejo, la experiencia que tuvimos, el trauma que tuvimos o la simple experiencia que tuvimos. Su núcleo es la experiencia y la predisposición, dice, natural de nuestro carácter. Es decir, que aquí volvemos a los mismos términos de la gnosis, ¿verdad? ¿Se recuerdan que decíamos que la personalidad es el resultado entre el carácter y la conducta? Es decir, entre lo que absorbes de afuera y lo que tú ya traes. Y aquí vuelve a haber ese punto interesante, la disposición natural de cada uno de nosotros va a hacer que sea más fuerte o menos fuerte ese complejo, por la propia disposición natural que cada quien traemos. Y esto lo queremos reflexionar al final de la conferencia o de la plática. Y su segundo punto en el que consiste un complejo, dice él, son las asociaciones que vienen después, es decir, cuando las experiencias similares llegan. Aquí se puede poner el ejemplo. Si mi papá fue muy duro o mi mamá fue muy dura de niño y eso me forma un trauma, el día de mañana me caso y me toca a alguien parecido o que yo lo veo parecido, ¿verdad?, que me recuerda a algo inconscientemente, es obvio que ese carácter se va a reafirmar más. En nuestro carácter se va a reafirmar más porque me recuerda mi esposo a lo que yo sufrí, o mi esposa me recuerda a lo que yo sufrí, y buscamos al esposo o a la pareja de acuerdo a las necesidades que no supimos llenar de niños, cuestiones emocionales. Por eso se ve mucho que la hija busca mucho la figura del padre o el hijo la figura de la madre cuando ese hogar ha sido más o menos normal, pero cuando ha sido disfuncional vienen muchos problemas más graves, ¿verdad? Y lo que se está viendo ahora, pues, ¿qué problemas creen ustedes que va a traer? ¿Cómo creen que se van a hacer de ricos los psicólogos? Porque obviamente cada vez hay más situaciones psicológicas de moda. Si antes era uno o dos complejos los estudiados, ahora podemos estudiar muchos y muchos y muchos. Bien, pasamos a la siguiente slide. Dice algunos tipos de complejos. El complejo de Electra, que ya lo conocemos, el complejo de Edipo, del niño a la mamá, de la niña al papá. El complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Probablemente esa situación de que me hayan repetido muchas veces, vas a ser un fracasado, vas a hacer esto, me pueda producir entonces un complejo de inferioridad que tenga menos valía, que me haga sentir que valgo menos, que voy a valer menos, y queda grabado en la psiquis, obviamente. Aquí no estamos ni echando la culpa ni a los padres, ni a los maestros, ni a nadie, simplemente estamos haciendo una observación general, un estudio general de qué sucede en este tipo de situaciones. Entonces, puede provocarme sentirme menos. Un trauma puede ser tan amplio y tan variado que alguien puede decir, yo inclusive he sido muy estudioso, vamos a suponer, fui muy estudioso, pero porque era mi manera de llamar la atención, vamos a suponer. Es que si uno observa adentro puede descubrir tantas cosas, ¿no? Y en el momento en que me quitan esos estudios, o a lo mejor en el momento en que ya el niño no saca el 10, entonces su situación, que hoy en día vemos niños estresados, que no duermen, y ya hasta en el kinder que tienen que tomar cuestiones porque es tanta la presión social, se dice, que ellos en un momento dado, pues, presiona tanto su psiquis, se desmorona tanto su unidad, digámoslo así,
que terminan pues estresados y con problemas de conducta. Y eso está de moda en las escuelas, en las universidades, etcétera. Pero tiene sus bases muy interesantes, ¿sí? Entonces, ese sentirse menos puede ser por tantas causas. Puede ser porque no se ha obtenido ¿cómo se diría? La imagen social que se quisiera, la economía que se quisiera, porque nuestros problemas se han visto o se han hecho públicos y las personas han sentido lástima de nosotros. Nos sentimos menos por cuántas y cuántas cosas, porque no tenemos lo que tuvo mi amiguito, el vecinito, ¿verdad? Porque él sí tenía una muñeca más cara que la mía. Sí. Preguntaban cuál era el complejo de Electra. De la niña hacia el papá y de Edipo del niño hacia la mamá. Es decir, su primera fuente de ¿verdad? O sea, busca en el papá la niña o en la mamá el niño, la competencia si es el niño, con el propio papá, ¿verdad? Para decir, bueno, la mamá es mía, ¿no? O el papá es mío. Entonces son cuestiones que decía Freud, pulsiones que habría que estudiar. Casi situaciones instintivas, dice Carl Jung, pero hay que analizar de dónde vienen, ¿sí? Bien, ¿qué puede producirnos sentir menos? Quisiera decir las cosas muy rápidas, pero creo que mejor las vamos desarrollando entre todos juntos. Hay una causa que nos puede hacer sentir menos siempre en su raíz. Pero vamos a decir que hoy en día, mientras más avanza la sociedad a nivel de tecnologías, comodidades, lujos, modas, etcétera, hay más propensión, si ustedes observan, en los niños y jóvenes a esa lucha, a esa competencia y a ese sentirse menos. Si ustedes alguna vez han visto o se han visto el complejo de superioridad, les podemos decir, y según la ciencia oficialmente, que no hay complejo de superioridad si no viene porque quiere tapar uno de inferioridad. Entonces, donde uno se siente más, tiene que ver por qué se siente menos. Así de simpático es este trabajo. Están asociados, es decir, sí puede haber uno de inferioridad sin el de superioridad, pero uno de superioridad viene marcado por uno de inferioridad, es decir, antes de que surja el complejo de superioridad, tuvo que haber habido uno de inferioridad. Y por eso vamos a ver en la escuela que los niños, sobre todo que se ven así luego hasta en las películas, ¿no? Esos niños que llegan y se sienten el amo y señor de la escuela y se la pasan humillando a otros y se sienten que son los más guapos y los más famosos y están por todos lados defendiendo su imagen, son el prototipo de ese complejo de superioridad, pero que siempre sale desmoronado porque tienen un problema familiar, porque no los quieren, no les ponen atención, sus padres no están en casa, nadie les da cariño, o tienen un problema físico guardado en secreto, o algo que les hace sentir menos y que como defensa buscan sentirse más. Ahora preguntamos, tapar el que no sufrir por no sentir el dolor del complejo de inferioridad. Ahora la pregunta interesante sería, ¿quién se ha visto un complejo de inferioridad? ¿Quién se ha sentido menos ante algo en la vida? Hasta por último, porque tu pelo no es tan hermoso como el de tu compañera, las niñas, ¿no? Las mujeres, ¿no? Es que, acuérdense, dice Carl Jung, es un conjunto de deseos que no se cumplen, que se quedan reprimidos y que forman o modelan tu personalidad. ¿Cómo es la personalidad, por ejemplo, de las mujeres? Siempre competitivas,
siempre a ver quién se pinta mejor, quién se peina mejor, siempre criticando, ay mira cómo va vestida, ay mira qué zapatos trae, siempre. Entonces nuestro complejo de inferioridad está ahí. Entre los hombres es lo mismo y están muy asociados traumas y complejos al aspecto sexual también, decirlo así. Bien, machismo y feminismo son complejos simplemente de superioridad, de quererse decir, yo, macho, tengo que tener a la mujer ahí aplastada. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo miedo y me siento menos de ella. La mujer, en rebote en esta época, ¿qué es lo que ha hecho? Yo, mujer, soy más. Yo puedo fumar, tomar, beber, ir al fútbol, hacer, vestir, mostrarme inclusive como una persona, como el hombre, ¿verdad? Que a veces usa malas palabras, se sienta mal, todo en contra de una educación que hubo anteriormente con tal de decir, yo soy más que el hombre, un punto más que el hombre, no igual, más, porque el feminismo es eso, ¿verdad? Si ustedes observan todos los chistes de las mujeres relacionadas a los hombres o de los hombres relacionados a las mujeres, lo único que están acusando es un complejo de inferioridad. Que una persona hable mal de su opuesto, de su sexo opuesto, lo único que acusa es complejo de inferioridad y detrás de él traumas, ¿verdad? No respetar al sexo opuesto, lo único que acusa es complejos y traumas. El otro día por ahí inclusive escuchamos a alguien decir, a ver cómo le va, por ley de atracción, ¿no? Y uno dice, ah caray, la ley de atracción no es la que nos une a todos porque somos iguales, porque atraemos lo que somos. Entonces, ¿cómo puede alguien decirle al otro, a ver cómo te va por ley de atracción? Pues si estamos juntos, ¿verdad? Pues esa es la ley de atracción, ¿no? Y así, de esa manera, nosotros tendríamos que estudiar nuestros complejos, nuestros traumas. En el siguiente punto, vamos a ver lo que son fobias. La palabra fobia viene del griego fobo, y fobo o phobos dicen que es una de las lunas de Marte, o ese es el nombre de una de las lunas de Marte, y viene al caso porque en la mitología Phobos es hijo de Ares y de Afrodita. Curiosamente es el dios de la belleza, la diosa de la belleza y el dios de la guerra, de la fuerza. Nuevamente se nota, según Sigmund Freud y los psicólogos, los psicoanalistas y los conductistas y todas las tendencias, siempre hay entre esto una situación también de origen sexual, dicen ellos. Pero bueno, la palabra fobo en griego significa pánico, miedo. En la siguiente slide vamos a encontrar que se dice miedo desproporcionado. Es un trastorno de la salud emocional, dicen, que produce un miedo intenso, desproporcionado ante objetos o situaciones o personas inclusive, porque también existe ese miedo manifestado en forma de odio o rechazo a ciertos grupos humanos. Entonces, miedos, trastornos emocionales ya desproporcionados. ¿Alguien ha tenido miedo en la vida alguna vez? ¿Cómo a qué? A la oscuridad. A la oscuridad. A enfermarme. A la enfermedad. Llegué a tener miedo cuando era muy pequeña, pero sí, que según yo que me sepultaran, que me enfermara y me sepultaran aún bien. En este momento estoy recuerdo. A que la sepulten viva. Sí. Vaya, pues por algo será, ¿no? ¿A qué más? Sí, sí. Miedo a las alturas. Miedo a las alturas, miedo a morir, miedo a la muerte. En la siguiente slide, miren, íbamos a poner un listonón de miedos. Todos los miedos en la psicología se nombran con su nombre latino y su terminación fobo, ¿verdad? O fobia. Entonces, tipos de fobia: xenofobia. Es la fobia del hombre blanco al hombre negro, del hombre rico al hombre pobre, de una familia a otra familia, de grupos sociales.
Hidrofobia, miedo al agua; claustrofobia, miedo a los lugares cerrados; zoofobia, miedo a los animales; agorafobia, miedo a los lugares abiertos; tanatofobia, miedo a la muerte; pantofobia, miedo a todo de plano; homofobia o ginofobia es miedo de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, que ahora se está utilizando con otros términos en el caso de los homosexualismo, ¿verdad? Pero eso ya fue girando. También termina ese miedo, se está dando mucho en la actualidad con el nombre de ansiedades, ¿no? Tiene ansiedad, tiene miedo, tiembla, su cerebro realmente está produciendo algo que altera su corazón y bueno, una situación caótica ya de tipo enfermiza, de terapias, etcétera, que realmente produce alteraciones en nuestro organismo. Y hay una serie de explicaciones: que no te produce melatonina, que no te produce tu cerebro serotonina, que no te produce un montón de cosas, ¿verdad? Naciste así, dice, y bueno, ya es una cuestión de un trastorno que debes de tratarte incluso médicamente, dicen algunos psicólogos. Pero ¿cuál es en el fondo todo esto? ¿Qué más miedos han observado alguna vez? Yo, por ejemplo, me da miedo, como en la garganta, con facilidad se me atora algo o algo, y me he pasado a ahogar así todo. Miedo a ahogarse. Pánico a ahogarse porque tengo el trauma de que por salud me he enfermado. Vean ustedes, más fácil como detectar el miedo, porque está ahí como guardado, ¿no? Pero ya si al miedo le ponemos nombre de complejo, ya como que nos cuesta más aceptarlo y comprenderlo. Del miedo pasamos al trauma y del trauma pasamos al complejo. Como que todo tiene su raíz en esos miedos. El miedo va a provocar siempre traumas, complejos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte de los miedos quizás ya no lo dicen los psicólogos oficiales, porque se ve, digamos, como aspectos que hay que trabajar, y ellos dicen son casi instintivos y no se pueden curar. Hay algunas ramas de la psicología que dicen ni los miedos, ni los traumas, ni las fobias se pueden curar porque son parte intrínseca, instintiva del ser humano, dicen ellos. Pero, aquí viene el pero. Cuando una persona tiene, vamos a decir, humanamente, una familia amorosa, una economía estable, una situación humana de vida, más o menos, es una persona obviamente con menos traumas, con menos complejos, y se muestra más natural. Vamos a decir, para poner un ejemplo nada más, esto debería ser así, ¿no? Por lógica. En el entendido de que si tú nunca has tenido una experiencia traumática fuerte, tú nunca has tenido accidentes, enfermedades que te lleven al borde de la muerte, nunca te has ahogado, nunca te han regañado, tuviste padres amorosos, tuviste toda la atención que requerías, no pasaste necesidades, se supondría entonces, según la psicología oficial, que esa conciencia debería estar despierta. Pero hay algo que los mismos psicólogos dicen: no es solamente lo que te pasó afuera, sino que hay algo en tu propia naturaleza, en ese núcleo del complejo, en ese trauma, dice Freud, hay algo que no estamos alcanzando como a agarrar, dicen los psicólogos, como que no estamos alcanzándolo a comprender para curarlo. Ustedes saben que lo que no se puede curar muchas veces no es porque no tenga cura, sino porque la ciencia no ha avanzado lo suficiente para producir la cura. Vamos hablando del SIDA, hace tiempo atrás no tenía cura, ahora
Ya las mujeres que tienen un embarazo y se detectan SIDA dicen que bajo un tratamiento se puede hacer que el niño nazca sin SIDA. Es decir, lo que para el científico no tiene cura es porque todavía no la ha descubierto. Entonces el psicólogo dice, no tiene cura ni el complejo, ni el trauma, ni la fobia, porque hay algo en la naturaleza del ser humano, en su profundidad, en ese subconsciente, que no sé cómo agarrarlo, dicen los psicólogos. Entonces dicen, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué terapias se utilizan? Pues asociación de palabras, las famosas constelaciones que hoy están de moda, que no es otra cosa más que mirarse, ponerse muchos espejos al frente, palabras, imágenes, inmersión, exposición graduada o ansiolíticos. Miedo a disentir de lo que su instructor diga. Miedo a que le diga yo al contrario al instructor y el instructor no me dé mi palmadita, no tenga yo mi mérito. Es que así somos en la escuela también, ¿verdad? En la escuela decíamos, preguntaba la maestra, ¿quién descubrió América? Y levantabas la mano y decías, Hernán Cortés, y te caía la burla, ¿verdad? Sí, Pero decías, Cristóbal Colón, ah, bravo, ¿verdad? Le atinaste. Y así somos hasta en la gnosis, eso es cierto. Eso es un trauma. Sí, si ustedes lo observan, tienen que observar de dónde viene. Nosotros actuamos en un 97% metidos entre lo que los científicos llaman complejos, traumas y fobias, pero no le hemos dado una forma de comprensión profunda. En el fondo, lo que hay, que los psicólogos no alcanzan a captar, esa pulsión que dice Freud, ese núcleo del que habla Carl Jung, eso que viene intrínseco, lo que tú ya traes, lo que tú ya eres en tu conducta, proviene de eso finalmente que queremos concluir, que se llama ego. Mientras nosotros no hacemos un estudio así, incluso de la ciencia oficial, hasta sería muy posible que alguien aquí nos dijera, oiga, usted está mal, porque el trauma es algo que te pasó y tienes mucho derecho a tener miedo, a enfermarte y a traumarte, vaya, básicamente, a que tu conducta cambie por el trauma que tuviste. Sí, si así quieres vivir, sí, pero si tú buscas una curación, tenemos que recurrir a las herramientas que las ciencias antiguas, a través de los filósofos antiguos, de la ciencia del alma antigua, nos daban la solución. No se llama de otra manera más que ego. El ego en su raíz más profunda está formado de miedos. El orgullo finalmente es miedo a no ser nada. El egoísmo es miedo a quedarse sin nada, y así podemos ir observando nuestros traumas complejos que vienen manifestados en nuestra conducta, en nuestra personalidad, ya en forma de egos. Pero en su raíz, ahí está guardado eso que se llama ego. Y vamos más allá todavía. Se dice que hay casos en que una persona puede tener fobias. En la anterior slide dice, una persona puede tener hidrofobia, si puede tener, por ejemplo, miedo al agua. Puede ser el agua de los mares, que ya tiene su nombre, ¿verdad? Una lista de fobias así enorme, si ustedes con sus nombres latinos, ¿no? Dice, esa persona tiene miedo al agua, pero ¿saben qué sucede? Que no, al mar. Pero ¿saben qué sucede? Que nunca ha estado en el mar, no lo conoce, pero el solo ver un cuadro del mar o una foto del mar o una película donde haya mar, le produce pánico, terror, fobia. O alguien dice, sube a las alturas y dice, me da miedo las alturas, pero no sé por qué. Si vamos más allá, en algunos trances que los científicos utilizan como trances hipnóticos, de los cuales no estaríamos de acuerdo como terapia, pero que sirven como ejemplos porque lo han experimentado, se dan cuenta que ese trauma, esa fobia, ese miedo o ese complejo, incluso no proviene de esta vida,
sino que son recuerdos que traemos de vidas anteriores. Personas que murieron ahí en el Titanic, no sé en qué barco, después había algunos documentales que dicen que recuerdan haber estado allá y retornaron, hasta que hicieron investigación, dicen, estuvieron en el hundimiento de un barco, no sé si el Titanic o cualquier otro, pero lo que es interesante es que muchas veces nosotros tenemos esos miedos, o esas fobias, o esos traumas, o esos complejos, que no solamente son de esta vida, sino que vienen de vidas anteriores. ¿Cómo puede tenerle miedo a alguien a morir enterrado vivo si no lo vio en una película o si no algo hay, ¿verdad? Dice Sigmund Freud entonces que algunos traumas se pueden producir incluso en los sueños, pero Sigmund Freud sabía perfectamente esta cuestión del astral, igual que Carl Jung. Sabía perfectamente que muchos de nuestros aspectos psicológicos los venimos arrastrando no de esta existencia, sino de existencias anteriores. Por eso el estudio de nuestros traumas, complejos y fobias es un estudio de la forma que ha tomado cierto determinado ego. Finalmente, en el fondo eso es. Y desde ese punto de vista, sí tiene cura, sí tiene solución y sí se puede salir adelante. No solamente con las terapias que menciona la psicología oficial. Si vamos a la última slide, vamos a decir el trabajo gnóstico que se propone. Según la gnosis, la manera de curar los traumas, los complejos y las fobias es muy simple. Autoobservarse, que es lo que cada uno ha expresado ahora diciendo, a ver, yo miro adentro y veo que tengo estos miedos, estos complejos, estos traumas. Meditar, entrar a profundidad, tratar de recordar cuándo fue la primera vez que sentí esto. La culpabilidad, por ejemplo, es un complejo, es parte de un complejo, de un trauma. Sentirse siempre culpable, sentirse que uno no merece algo, sentir que uno tiene que ser el que trabaja y que el que no sabe recibir también forma parte de esto. Sí, pero hay que meditarlo, o sea, sí. El sentir culpabilidad es O sea, nosotros les podemos dar la teoría y les podemos decir, el orgullo es miedo a no ser nadie. Perfecto, pero mejor si ustedes lo descubren, mejor si ustedes se meten y van haciendo una retrospección, en lugar de que vayan a que alguien les hipnotice, ustedes mismos se autoobservan, se descubren cómo me siento yo cuando me sucede esto con un ser querido, allegado a mí, puede ser mi esposo, mi madre, mi padre, mi hermano. Hay cosas que uno repite inconscientemente y hasta ya te dicen, ay, es que tú eres así, ¿no? Y uno dice, sí, pero no me comprendes lo que te quiero decir, no comprendes cómo me siento, tú no sabes lo que yo estoy sintiendo y nadie te puede comprender, ni tu propia madre, con todo el respeto que me merece, te puede querer mucho, pero no sabe lo que sientes. Si tú no te autoobservas, si tú no miras adentro, si tú no recuerdas qué pasó y cómo pasó, y después de recordar, meditas ahora sí en la muerte del ego, vas a esa meditación de la muerte del ego y dices, bueno, pero ¿por qué me sentía yo así cuando mi padre me regañaba? No, es que claramente me golpeaba, me insultaba, me ofendía. Está claro que no hizo algo bien. Pero quedarme toda la vida pensando que la culpa de mis problemas es mi padre, o mi madre, o mi tío, o mi abuelo, o mi esposo, o mi esposa, es volver a lo mismo, ser víctima siempre. Vas a terminar tomándote tu ansiolítico al final, porque el ego evoluciona, el ego transmigra, el ego que no trabajas en esta vida te lo vas a llevar a la siguiente y le vas a echar la culpa a tu padre nuevo, a tu nuevo padre, por lo mismo que tú ya traes. Esto no quiere decir que con ello digamos, la culpa es de los malos padres. ¿Cuándo vamos a romper la cadenita? Nadie es perfecto. Tampoco estamos diciendo, la culpa es tuya porque tienes egos.
No, estamos diciendo como el Buda lo dijo, existe el dolor humano, existe la enfermedad y la vejez, existe el dolor y el sufrimiento, pero también existe un camino y también existe una causa por lo cual hay dolor, hay sufrimiento. También existe que si dejamos de provocar esas causas, dejamos de provocar esos dolores, y que existe un camino, una didáctica concreta para trabajar. Lo que nosotros aquí estamos proponiendo, lo que la Gnosis ha propuesto toda la vida, desde todos los siglos atrás y desde sus orígenes, es, como lo dijo el propio Jesucristo, quien se conoce a sí mismo, se libera. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Lo que estamos proponiendo no es quién tiene la culpa, si el papá o el hijo, o el hijo o la mamá, o tus vidas pasadas, o lo que hiciste, o tu culpa solamente. Estamos diciendo, sí, hay una causa, pero si dejamos, si trabajamos con la causa, podemos eliminar el dolor, el trauma, el complejo, la fobia, el miedo. Podemos transformarnos, podemos transformar las impresiones, podemos curarnos, y curándonos podemos dejar de estar amarrados psicológicamente hablando. Podemos ser felices y lo que es más, ahí sí, dar felicidad a los demás, dar armonía, dar belleza, dar entrega, dar amor y dar todo aquello que estamos esperando que Venus y el Sol nos den. Nosotros podemos trabajar y ser nosotros también los que demos a los que amamos. Podemos conocer el amor, porque no lo conocemos. Con todo respeto, el cariño que profesamos es una chispa del amor universal que un Jesucristo, que grandes seres vinieron a querernos enseñar, pero no lo podemos aprender si no lo vivimos dentro. Y si todo en nosotros ha quedado ahí guardado en el subconsciente y hemos perdido la capacidad de la memoria y de la voluntad, según lo que nos dicen los científicos, podemos recobrar nuestra memoria perdida y nuestra voluntad. Sí, es verdad, podemos recordar vidas pasadas, podemos recordar nuestros errores. ¿Nos va a doler? Sí, nos va a doler. Nadie dice que no. Como le va a doler al niño para que no se le infecte la herida cuando le echan mertiolate, como le va a doler al niño cuando le echan alcohol a la herida, como le va a doler a la persona que le limpien la garganta para que se deje de ahogar, pero se tiene que dar un tratamiento, ¿verdad? Porque si no, la otra cosa es vivir siempre con ese miedo y ese miedo y ese miedo, hasta que se vuelva tan insoportable ese miedo que me necesite tomar una pastillita, porque si no, no puedo conmigo mismo. Lo último que podríamos recomendar es que alguien recurra a pastillas, químicos, fármacos, drogas para curar sus problemas psicológicos. Lo psicológico debe de cuidarse con lo psicológico, lo similar se cura con lo similar, como el estómago se cura con lo similar de la naturaleza, como los bronquios se curan con lo similar, como la herida del brazo se cura con lo similar. Lo psicológico se debe curar con trabajo psicológico. Los psicólogos pretenden poco a poco que tú te enfrentes a tus miedos, que tú te enfrentes a tus complejos, que tú reconozcas tus traumas y saben que de esa manera hay un cierto grado de curación. ¿Qué mejor es llevar eso a la meditación profunda, a la autoobservación y al descubrimiento que cada complejo está guardando un ego? ¿Cuál? Ustedes lo tienen que descubrir. Pero si nos quedamos en el evento exterior identificados diciendo, y no es que estemos atacando a nadie, al contrario, estamos usando su ejemplo porque nos parece un ejemplo digno de reflexión. Si yo me quedo toda la vida echando la culpa a mi padre que me regañó, al padre que yo tuve que fue muy enérgico, al padre que yo tuve, no comprendo que yo elegí venir en esa familia por algo, por algo.
Si me quedo toda la vida complejado porque yo fui chaparrito, o yo fui muy alto, yo fui muy flaco, yo fui muy gordo, así ciego, se dice fácil, pero mejor de vivir acomplejado y luego quererse poner el complejo de superioridad, ¿no? Porque tengo una minusvalía, ahora voy a mostrarme que soy más que los demás, es irrisorio, o sea, no tiene lógica querer curar a un niño con un trauma, con un complejo de superioridad. La psicología que se está dando ahora a los niños nos asusta muchas veces también. Por ahí nos decía una persona que da clases de gnosis y que trabaja en los reformatorios, y nos decía, es que ya está estudiado la personalidad de los que llegan aquí, casi todos tienen la misma personalidad. Tienen, dice, baja tolerancia a la frustración. Y nosotros nos quedamos, mi esposo y yo, baja tolerancia a la frustración. Dijimos, como, ¿con qué se come eso, verdad? ¿Cómo qué es? Decíamos, ¿no? Digo, porque entiendo frustración, entiendo tolerancia, pero ya en un contexto psicológico, baja tolerancia a la frustración. Dice, bueno, dice, es que todos tenemos que pasar por frustraciones. Entonces el niño quiere un helado y se le dice, ahorita no es momento del helado, y él se frustra, pero lo tiene que tolerar. Así aprendemos a que no es el momento del helado. Hasta que llegue el momento, tendrá su helado. Entonces, los delincuentes tienen baja tolerancia a la frustración. Entonces uno dice, ya entendí. Más caprichosos, ¿verdad? Caray, el capricho también lo tengo yo, dije. Entonces, todos bajo las circunstancias apropiadas podemos ser criminales. Todos en las circunstancias apropiadas podemos ser ladrones. Que nadie tire la primera piedra, decía Cristo, ¿verdad? Bajo las circunstancias apropiadas, todos robamos, o todos, ¿verdad? Entonces, mejor es trabajar. Hay partes de nuestra cara oculta, de nuestra luna oculta, que ni remotamente sospechamos. Hay partes de nuestra luna psicológica oculta que nos asustarían si las despertáramos la conciencia de la noche a la mañana. Por eso tenemos que ir dando pasos poco a poco y observar, ¿por qué tengo este complejo? ¿Por qué tengo este trauma? ¿Por qué todavía me duele? ¿Por qué no se ha curado la herida? ¿Por qué no he permitido que se cure mi herida? ¿Por qué esta herida me traumó, que yo le puse toda la confianza a este amigo, yo le di todo a este amigo y como me volteó la cara, eso me traumó? ¿Por qué no curo la herida para aprender a dejar de odiar? No, yo prefiero que la herida quede abierta y resentirme, ¿verdad? Odiar y hablar mal y criticar y a todo mundo hacerle saber lo mal que me ha tratado la vida, lo mal que me trató mi amigo, lo mal que me trató mi padre, mi madre, mi hermano, O nos curamos por nosotros mismos o no salimos de esta rueda del samsara. Así es, así de claro es. Nadie tiene lo que no merece. Y así de difícil nos suena. Pero nadie tiene lo que no merece. Y Dios, como dicen, no te da con lo que no vas a poder trabajar. Entonces, ¿cuál es la debilidad de estas nuevas generaciones en comparación de las generaciones anteriores y en comparación de las anteriores? Cada vez tenemos más baja capacidad de resistencia a todas estas enfermedades psicológicas. ¿Y saben por qué? Porque aparte de que hay algo que se llama ego, que está muy vivo y que forma parte de nuestro 97% de psicología, está haciendo falta otro punto mayor. Y ese punto mayor es que no estamos alimentando a la conciencia, no estamos nutriendo a nuestra alma, no estamos nutriendo a nuestra pequeña chispa, no estamos dando todo por la perla preciosa de aquel relato bíblico, no estamos dejando todo por aquello superior.
le estamos dando cada vez más importancia a lo material, cada vez más importancia a la personalidad, cada vez está más vacía la persona, cada vez estamos más vacíos, cada vez el niño crece con menos amor, con menos atención de sus padres, y eso está provocando más baja tolerancia a la frustración, más baja tolerancia al sufrimiento, más baja tolerancia al dolor, más baja tolerancia al esfuerzo. Estamos creando una sociedad cada vez que se esfuerza menos, cada vez que comprende menos, que perdona menos, que olvida menos, que da menos valor. Cada vez más machismo, cada vez más feminismo, aunque aparentemente no lo sea, sí hay y vibra en la vida diaria. Estamos desnutriendo lo más importante que tendríamos que cuidar, su alimentación, su dieta diaria, nuestra pequeña alma. Porque si aún pequeña el alma es, si aún fuese muy pequeña la conciencia, si ella está despierta, perdona, olvida, transforma, aprende. Ahora sí, como dicen ellos, del trauma y del complejo hay aprendizaje, sí, cuando está la conciencia. Pero también del trauma y del complejo y de la fobia hay aprendizaje del ego. El ego también aprende. El ego también dice, ya me dieron duro por acá, pues ahora me voy a poner más duro por acá, ¿verdad? Entonces, sí hay aprendizaje, pero malo o incorrecto cuando es del ego y cuando es del alma hay elevación, hay algo que es más fuerte que el miedo. No niego que todos tenemos miedo, pero vivir con miedo a perder el trabajo, pero vivir con miedo a no tener para comer, pero vivir con miedo a la muerte, pero vivir con miedo a si se ríen de mí, pero vivir con miedo a que me critiquen, pero vivir con miedo a la enfermedad, pero vivir con miedo a los animales, pero vivir con miedo a no tener la mejor casa, pero vivir con miedo a no tener la mejor moda, pero vivir con miedo a que nadie me quiera, pero vivir con miedo a tantas y tantas cosas. Eso sí da miedo, ¿verdad? ¿Qué más vamos a decir? El mayor miedo que tendríamos que tener sería eso. Recordamos a veces a nivel de documentales épocas en que los grandes iniciados incluso daban su vida para no perder su alma. Es decir, cuántos asesinatos y masacres se han hecho en el nombre de Dios a todos los grandes iniciados, a todos aquellos que han buscado la liberación para el ser humano. ¿Cuántos siglos no duró oculto esos, por ejemplo, evangelios apócrifos, gnósticos, papiros del mar del Mar Muerto, de Nag Hammadi? ¿Cuántas cosas no se han tenido que ocultar? Porque aquellas personas llenas de miedo han querido prevalecer, esclavizando, torturando. ¿Cuánto no podemos ver hoy? Aquellas personas llenas de poder y de riqueza son dignas más de lástima. Aquellas que torturan pueblos, aquellas que dejan a niños sin comer, etcétera, etcétera, por la codicia, por la vanidad, son más dignas de pena, porque están más vacías, porque no tienen nada dentro en qué sostenerse. Porque el día que no tengan ese billete en su banco o esa cifra en su banco, se vuelven locas y se tiran del edificio más alto o del rascacielos propio, ¿no? Porque no tienen de dónde sostenerse. Amigos, hermanos, mientras menos muletas tengamos para vivir, más felices vamos a ser. De verdad, hay que saber vivir en el mundo, hay que trabajar, hay que ver en qué mundo nacimos, en qué ciudad, hay que adaptarnos por todos los medios a esta humanidad, pero no sucumbir ante las leyes de la materia. Más vale
alimentar el alma. Más vale meditar en nuestros miedos para dejar de tenerlos que vivir luchando, creyendo que nos vamos a curar de los miedos cuando tengamos el dinero, cuando tengamos la certeza, cuando tengamos disque la salud, cuando tengamos la casa, cuando tengamos todo lo que creemos que nos va a quitar el miedo. El miedo está dentro de nosotros. Hemos nacido con temores, con egos que traemos incluso de otras vidas. Y no hay que estudiar al ego por miedo tampoco. Hay que amar el trabajo interno, hay que amar a la conciencia, hay que amar la pequeña libertad que sentimos cuando meditamos, hay que amar la pequeña libertad que sentimos cuando perdonamos, hay que amar la pequeña libertad que sentimos cuando no estamos a expensas del qué dirán. Y de esas pequeñas libertades hay que crear la verdad, la libertad, el triunfo del alma. Vale la pena que si todo lo de afuera está tan mal, todo te produce trauma porque el mundo está del cocol, ¿no? Sales y hay un taxista que te choca, un camionero, un pasajero, quien sea, que te hace tu gimnasio del día. Pues hay que empezar cambiando nuestra forma de pensar y de verdad, como guerreros, como caballeros, como damas, como caballeros del temple, como templarios, como templados por la espada, pues hay que llegar a esa muerte del ego, hay que transmutar nuestras energías creadoras, hay que volver lo instintivo consciente, hay que despertar y cada complejo, cada trauma, cada fobia que descubramos como parte de la envoltura del ego, hay que trabajarla. Es momento de trabajarla. Eso no quiere decir que si vemos la injusticia y sabemos que algo nos hizo daño, no tratemos de ayudar al niño, al joven, como el caso del que se hablaba. Cuando uno se libera, puede ayudar a liberar a los demás. Puede decirle a aquella otra persona, no le hables así porque duele, mira, le vas a hacer más daño. Pero si aún así no te puede entender, porque trae su carácter, porque ya trae sus propios egos, pues hay que hablar con el niño. Y si ni aún así, hay que transmitir ejemplo, hay que transmitir energía, hay que curar. Queremos darles una conferencia también más adelantito, muy hermosa, sobre el ave fénix, y decir que él tiene el poder de curar, ¿no? Entonces, hay que curarnos también y curar a los demás. Acuérdense que mucho se hace cuando llevamos salud a otros, cuando ayudamos con caridad llevando salud a los que no tienen manera de tener un medicamento, en situaciones como tsunamis, como epidemias, etcétera. Pero ayudar a curar el alma es una moneda muy grande, un dharma. Es un lujo del alma, un lujo de la conciencia. Y ese lujo nos lo podemos dar. Podemos aspirar a ese lujo, siempre trabajo interno. Y si alguien dice que no se puede curar, pues hay que poner los medios para que la misma ciencia vaya descubriendo que hay curación también. La ciencia aprende por experimentación, error y acierto. Entonces, pues hay que dar testimonio de que se puede curar. Y lo que sí, hay que darle un alimento diario a nuestra alma. Cuando hay mucho miedo es porque el alma se ha empobrecido mucho y no ha comido. Entonces, si vemos que tenemos mucho miedo a la muerte, hay que meditar en la muerte, de verdad se los digo. En alguna ocasión un familiar muy cercano tenía ciertos aspectos así de salud y sentía que ese miedo, ¿no? Esa cuestión de ansiedades. Y yo quería meditar y pedir por ella, ¿verdad? Por esa persona. Decir, bueno, si puedo yo hacer un trabajo y que le sirva un poquito, pero enséñame qué es lo que siente. Pedí
que me enseñaran qué era lo que sentía. Y en una de esas noches tuve la experiencia de sentir lo que sentía, esa ansiedad o ese ahogo por unos instantes, y dije, caray, sentir este grado de temor, qué fuerte es. O sea, para ponerse en el lugar de los demás, porque no solamente es decir, cúrate tus egos, cúrate tus miedos, cúrate tus traumas, si tú no ves los tuyos. Y a partir de ahí cada noche meditaba en la muerte, varios días, varios meses, reflexionaba, leía lo que podía en relación a eso, hasta que le dije a mi esposo, seguramente hay mucho que trabajar todavía sobre esos egos, pero ha llegado un momento que veo con belleza el momento de partir, al grado que si sintiera que ya he cumplido todo, pediría que me retiraran ya de aquí. Pero tengo mucho que trabajar, tengo mucho que morir, pero llega el momento en que puedes estar en paz con la muerte, con la enfermedad, con la economía. Puedes trabajar, pero tú tienes que estar en paz, tienes que reflexionar qué te quita la paz. Y bueno, pues de alguna manera que cada complejo, cada trauma, cada fobia, nos la vayamos curando también. Y que cada uno investigue, ¿verdad? Ya sea a nivel científico y después en sus meditaciones, o en sus meditaciones y luego lo confirme, pero que hagamos este trabajo de 1000 maneras. No podemos ni aburrirnos, no podemos ni decir, ya me aburrió el trabajo, ya me aburrió la meditación, porque siempre es la misma. ¿Cómo te puede aburrir algo que es un descubrimiento cada día? ¿Verdad? Entonces recuerden lo que dijo Jesucristo, la verdad os hará libres. Y los griegos, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y conociendo el universo y los dioses serás feliz. ¿Anhelamos la libertad, la paz, la felicidad? Trabajemos. Y de esto hagamos conocimiento. Aunque sea doloroso, hagamos enseñanza, hagamos conocimiento que luego podamos compartir. Y bueno, pues no sé si haya otra pregunta por internet. Algo más que quieran comentar, y si no, bueno, pues vamos a meditar también. Esperamos el jueves poder tener alguna práctica relacionada. Por hoy, pues que pasen buenas noches. Esta es la propuesta de la Gnosis y ojalá la podamos aplicar.